La investigación es fundamental para el presente, pero sobre todo para el futuro de la agricultura. Lo vemos hoy en un invernadero que forma parte de un proyecto a nivel europeo. En él se comprueba el impacto del cambio climático en determinados cultivos y se estudia cómo adaptarlos para reducir las emisiones de CO2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la capacidad del suelo como sumidero de carbono son los grandes desafíos de la agricultura andaluza del siglo XXI. Para conocer cómo se enfrenta el sector a los retos que plantea el cambio climático, visitamos el Centro de Investigación y Formación Agraria Alameda del Obispo, situado en Córdoba, donde un grupo de investigadores trabaja en el proyecto europeo Life Climagri para la mitigación y adaptación de la agricultura a futuros escenarios climáticos. En este invernadero se realizan estudios de impacto de este fenómeno sobre las cosechas de maíz, almendro y olivar, los principales cultivos de regadío de los países de la cuenca mediterránea. Lo que estamos haciendo es reproducir las condiciones climáticas que vamos a tener en el futuro. En torno siempre consideramos un periodo, llamamos futuro lejano, en torno a 2070-2100. El cambio climático nos va a incrementar la temperatura, nos va a reducir las precipitaciones y nos va a incrementar el CO2. Y es muy importante, puesto que, a diferencia del incremento de temperatura y la disminución de precipitaciones, el incremento de CO2 viene bien a las plantas. Entonces, aquí en este invernadero lo que estamos es comprobando los impactos del cambio climático, temperatura, precipitación y CO2 sobre nuestros cultivos. Los investigadores realizan distintas mediciones, en especial la temperatura que sufre la planta y su estado hídrico. Los ensayos ya están dando los primeros resultados que luego se aplican en el campo. En el cultivo del maíz, cuando tenemos temperatura en torno a 32 grados centígrados en la época de floración, encontramos un problema que es que se desacopla la inflorescencia masculina y la inflorescencia femenina. Eso es muy importante porque obviamente si no hay una fecundación correcta, obviamente no tenemos cosecha. Con lo cual es un punto clave que va a afectar de forma muy importante y muy seria a nuestros cultivos. Con estos datos los expertos aconsejan adelantar la fecha de siembra, usar ciclos más cortos y mejorar la eficiencia en el uso del agua. Si adelantamos la fecha de siembra a 45 días, en todas las zonas de Andalucía encontramos una respuesta positiva. No solo el cambio climático no nos está afectando negativamente, sino que incluso podemos incrementar la cosecha obtenida. Para mitigar los efectos del cambio climático y contribuir a la adaptación de los cultivos, el proyecto Life Climagri ha definido un decálogo de buenas prácticas basadas en la agricultura de conservación. Una de las técnicas recomendadas es la siembra directa, debido a que incrementa el secuestro de carbono del suelo al mismo tiempo que reduce las emisiones de CO2. Este decálogo se aplica en la finca experimental del campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba. Cuando nosotros comparamos un suelo que está bajo un sistema conservacionista de siembra directa y un sistema tradicional de laboreo, hemos llegado a medir un aumento de un 16% de contenido de carbono orgánico en los suelos que se encuentran bajo las técnicas de siembra directa. Con lo cual, desde el punto de vista de un secuestro de carbono, es una práctica totalmente recomendable. En cuanto a las emisiones de CO2, hemos obtenido datos que se llegaron a emitir 140 kilos de CO2 por hectárea en las parcelas de laboreo en comparación con la de siembra directa. Una cifra que sobre el papel puede parecer pequeña, pero que aplicada a toda la superficie dedicada al cultivo del maíz en España, supondría una reducción en la emisión de CO2 de 5.000 toneladas. Estos ensayos pilotos son totalmente extrapolables a escala global. Un ejemplo lo encontramos en la finca La Parrilla, situada cerca del municipio cordobés de Fuente Palmera, cuya orografía fue determinante para aplicar técnicas conservacionistas. Cuando la finca estaba en el 100% de la superficie de cultivo herbáceo, pues estábamos midiendo unas tasas de erosión enormes, ¿no? Entonces se adoptó la medida de hacer un tipo de agricultura que mitigara o redujera al máximo la pérdida de suelo. Y esto, pues empezamos aplicando técnicas de agricultura de conservación hace unos 18 años
y la verdad es que al día de hoy el efecto de conservación de suelo es muy acusado. Se trata de una explotación de 300 hectáreas dedicada a la producción de diferentes cultivos herbáceos y leñosos, que estos días realiza labores de desbroce de la cubierta vegetal en una parcela de almendros. En el caso de los cultivos arbóreos, nosotros hemos optado por dejar una cubierta vegetal espontánea y se maneja mediante desbrozados y aplicaciones muy localizadas de herbicidas para evitar la competencia de la cubierta con el cultivo. Las técnicas de conservación reportan beneficios tanto para el medio ambiente como para el agricultor, con un nivel mayor o similar de producción e importantes ahorros de input, de agua de riego e incluso de fertilizantes. El objetivo es mantener el suelo cubierto, para que cuando tengamos el impacto de la gota de lluvia cuando llueve o el impacto de la gota de riego cuando lo aplica el pívot, en definitiva es lo mismo, pues esa energía de la gota de lluvia se disipe sobre la cubierta y llegue al suelo de una forma no agresiva. Por tanto, aumentamos la infiltración del suelo porque no lo rompemos la estructura, aumentamos la infiltración y por tanto la reserva de agua en el suelo. En el histórico de esta parcela hemos tenido un aumento de en torno al 25% de producción media. Lo que estamos ofreciendo es una herramienta que es interesante para los agricultores porque mejora su finca. La agricultura de conservación lucha contra la erosión, mejora la fertilidad natural de los suelos, mejora la biodiversidad y todo ello sin olvidar que los agricultores deben de producir alimentos. La FAO nos está diciendo que vamos a ser un 70%, que van a ser necesarios un 70% más de alimentos en los próximos años y creemos que la agricultura de conservación es el punto de encuentro entre la sostenibilidad ambiental y la producción y la productividad que es necesaria que obtengamos del campo. A través del proyecto Life Climagri, científicos y agricultores están demostrando que la agricultura de conservación incrementa la captura de carbono en el suelo, una práctica que la futura Ley Andaluza de Cambio Climático espera impulsar para cumplir con los compromisos adquiridos en la Cumbre del Clima de París. Los datos que estamos teniendo son de mucha calidad, son unos datos que tienen una muy buena base científica y una aplicabilidad técnica como la que estamos viendo hoy en esta finca de la red. De tal forma que la ciencia avala la práctica y la adopción de estas prácticas de agricultura de conservación, no solo a nivel andaluz, sino a nivel español y a nivel europeo. El anteproyecto de ley andaluza contra el cambio climático, bueno, pues creemos que ahora mismo está todavía por madurar un poco. A día de hoy el presupuesto para medidas que incidan directamente en el papel que tiene la actividad agraria para secuestrar CO2, para mitigar el cambio climático, pues el presupuesto es prácticamente inexistente. Es verdad que puede haber instrumentos interesantes, pero yo creo que hay que reforzar ese papel, digamos, activo de los agricultores para poder acceder a compensar emisiones de otros sectores en caso de que ellos mismos sean capaces de no solamente compensar sus propias emisiones, sino además producir un superávit de secuestro de emisiones de gases de efecto invernadero. La agricultura es una de las actividades que más se ve afectada por el cambio climático, pero también juega un papel primordial para paliar sus graves consecuencias. Reconocer su protagonismo como sumidero de CO2 es clave tanto para el desarrollo futuro del propio sector como de la población mundial, a la que provee de alimentos necesarios para vivir.